Hermanos, que Dios le bendiga a cada uno de ustedes. Damos gracias a Dios por esta hermosa mañana que nos ha permitido estar en nuestros hogares bajo esta modalidad. Este es el día que el Señor ha hecho para nosotros, que le adoremos y podamos bendecir su santo nombre. Queremos leer en su palabra, en Salmo 23, que todos no lo sabemos. Dice así la palabra del Señor. Leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Jehová es mi pastor, nada me faltará. En lugares de delicados pastos me hará descansar. Junto a aguas de reposo me pastoreará. Confortará mi alma. Me guiará por sendas de justicia por amor de su nombre. Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu cayado me infundirán aliento. Aderezas mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores. Unges mi cabeza con aceite, mi copa está rebosando. Ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida, y en la casa de Jehová moraré por largos días. Amén. Te alabamos, Señor, te bendecimos, te damos gracias, Padre. Gracias, Señor, porque tú has permitido este momento, Padre, que te adoremos y podamos bendecir tu nombre, Señor. Gracias por cada uno de los hermanos, Señor, que están ahora, Señor, en sus casas, Padre amado, que están preparando, Señor, su corazón, Padre, y preparando sus oídos, Señor, preparando su mente y su corazón, Padre, para alabarte y recibir de tu palabra. Te adoramos y te bendecimos y te damos gracias. Queremos cantarte las alabanzas, Señor, en esta mañana. Te bendecimos. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Este es mi deseo, honrarte a ti, con todo mi ser te adoro a ti, con todas mis fuerzas te alabaré, y mi corazón entrego a ti, Señor. Dios, te rindo mi ser, te doy mi corazón. Yo vivo para ti, en cada palpitar, mientras haya aliento en mí. Dios, haz tu obra en mí. Este es mi deseo, honrarte a ti, con todo mi ser te adoro a ti, Señor. Con todas mis fuerzas te alabaré, y mi corazón te entrego a ti, Señor. Dios, te rindo mi ser, te doy mi corazón. Yo vivo para ti, y en cada palpitar, mientras haya aliento en mí. Dios, haz tu obra en mí. Dios, te rindo mi ser, te doy mi corazón. Yo vivo para ti, y en cada palpitar, mientras haya aliento en mí. Dios, haz tu obra en mí, en mí, en mí. Dios, haz tu obra en mí, en mí, en mí. Dios, haz tu obra en mí. Gracias, Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Gracias, Padre amado.
contra mí. Él por su sangre me vino a redimir. Libre de condenación, ya no soy más un deudor. Él ha pagado la deuda por mí. Yo era culpable y me otorgó el perdón. Manto de gracia de pronto me cubrió. Mis pecados él borró y mi cuenta canceló. Él ha pagado la deuda por mí. Y ahora soy libre y esclavo por amor, precio de sangre. Jesús por mí pagó. Y ahora soy libre y esclavo por amor, precio de sangre. Jesús por mí pagó. Él marcó mi corazón. Propiedad soy del Señor. La la la, la 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 la. Argumentos ni juicios contra mí. Él con su sangre me vino a redimir. Libre de condenación, ya no soy más un deudor. Él ha pagado la deuda por mí. Yo era culpable y me otorgó el perdón. Manto de gracia de pronto me cubrió. Mis pecados él borró y mi cuenta canceló. Él ha pagado la deuda por mí. Ahora soy libre y esclavo por amor, precio de sangre. Jesús por mí pagó. Ahora soy libre y esclavo por amor, precio de sangre. Jesús por mí pagó. Él marcó mi corazón. Propiedad soy del Señor. La, la, la. Gracias, Señor Padre, te adoramos, te bendecimos, Señor. Queremos seguirte cantando, Señor. Abre mis ojos. Amén. Cuán hermoso es tu amor, no lo alcanzo a comprender. Tu poder es tan sublime. Presencia quiero estar, contemplando tu deidad. Sin ti tu sanidad. Cuán hermoso es tu amor, no lo alcanzo a comprender. Tu poder es tan sublime. Presencia quiero estar, contemplando tu deidad y sentir tu sanidad. Abre mis ojos, Jesús, quiero contemplar tu majestad y tu poder. Jesús, te necesito. Abre
la fuerza de tu poder. Abre mis ojos, Jesús, quiero contemplar tu majestad y tu poder. Inclina tu oído, Jesús, te necesito. Abre los cielos, haz llover, haz llover, haz llover, haz llover, haz llover. Abre mis ojos, Jesús, quiero contemplar tu majestad y tu poder. Inclina tu oído, Jesús, te necesito. Abre los cielos, haz llover, 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 haz llover. Gracias, Señor. Gracias, Padre amado. Te glorificamos, Señor. Te damos gracias. Padre, prepara nuestros corazones, Señor. Prepara nuestra mente, Padre amado. Prepara todo nuestro ser, Señor, para escuchar de tu palabra, Señor. Y que por sobre todas las cosas, Padre, la podamos poner por obra. En el nombre de Jesús te damos gracias. Amén. En 1735, Juan Wesley navegaba desde Inglaterra hasta Nueva York. Aquel misionero iba en un barco, pero de repente una gran tormenta sorprendió a aquella embarcación, rompiendo el mástil de la embarcación. Y por lo tanto, Juan Wesley se llenó de mucho temor. Pero hubo algo que llamó la atención de él. Y es que mientras él y sus acompañantes estaban atemorizados, un grupo de moravos, de misioneros alemanes, cantaban y oraban tranquilamente a Dios. No conteniendo la curiosidad, se acercó al jefe de aquella comisión evangelística y le preguntó la razón de su tranquilidad. Y aquel hermano le hizo una pregunta a Juan Wesley: ¿eres tú cristiano? Y aunque él respondió que sí, no menos cierto es que esta pregunta transformó su vida, ya que él había visto en ellos una fe, una confianza en Dios que él no tenía en su vida. Alguien ha dicho que todo ser humano, especialmente cada creyente, o está entrando en una tormenta, o está en medio de una tormenta, o saliendo de una tormenta en su vida. En el texto que vamos a leer en este día, nos habla justamente de una tormenta que sorprendió a los apóstoles mientras iban en una embarcación. Por eso te invito a que me acompañes al Evangelio de Marcos, capítulo 4, versículos 35 al 41. Evangelio de Marcos, capítulo 4, verso 35 al 41.
Leemos la palabra de Dios. Aquel día, cuando llegó la noche, les dijo: pasemos al otro lado. Y despidiendo a la multitud, le tomaron como estaba en la barca, y había también con él otras barcas. Pero se levantó una gran tempestad de viento y echaba las olas en la barca, de tal manera que ya se anegaba. Y él estaba en la popa, durmiendo sobre el cabezal. Y le despertaron y le dijeron: Maestro, ¿no tienes cuidado que perecemos? Y levantándose reprendió al viento y dijo al mar: calla, enmudece. Y cesó el viento y se hizo grande bonanza. Y les dijo: ¿por qué estáis amedrentados? ¿Cómo no tenéis fe? Entonces temieron con gran temor y se decían el uno al otro: ¿quién es este que aún el viento le obedece? He titulado este sermón: ¿quién es Jesús? Y lo que me propongo a la luz de este pasaje es que podamos ver que puesto que Jesús es Dios, tú y yo podemos confiar en Él en medio de las dificultades de la vida. Puesto que Jesús es Dios, tú y yo podemos confiar en Él en medio de las tormentas de la vida. Pero acompáñame en oración para presentarnos delante de Dios en esta mañana. Oremos. Señor, te alabamos y te bendecimos y te damos gracias. Gracias, oh Padre Celestial, porque tu gracia es mayor. Gracias, oh Dios, porque en medio de las dificultades que vienen a nuestras vidas, podemos confiar en ti. Padre, te pedimos en esta hora, una vez más, oh Dios eterno, que tengas misericordia de los oyentes, en especial de aquellos que no te conocen, que tú, oh Dios, les traigas con lazos de amor, que tu Espíritu Santo se haga presente y les dé convencimiento de pecado. Ten misericordia también, oh Dios, del predicador. Utilízale como instrumento para tu gloria, porque te lo pedimos por los méritos de Jesús. Amén. Evidentemente, hermanos, en medio de las dificultades, hay momentos en la vida donde nosotros podemos preguntarnos qué esperanza nosotros podemos tener en medio de estas dificultades. A veces tenemos los versos bíblicos, pero cuando llega la prueba, cuando llega la tormenta a nuestra vida, nos preguntamos cómo podemos aplicar lo que nos está pasando. Y esto se dificulta un poco más porque a veces al no entender la obra de Dios en nuestras vidas, podemos caer en la desesperanza, en el desasosiego. Y eso justamente pienso que el texto de hoy nos da a nosotros luz en medio de la tormenta, paz en medio de las dificultades. Para poner este texto en su contexto, Jesús estaba con los discípulos durante todo un día predicando, sanando, enseñando. Y llegó la noche, se hizo de noche y todos estaban agotados. Es ahí donde, tratando de alejarse un poco de la multitud para poder descansar, se suben a una barca buscando un lugar en Genezaret o Gadara, donde estaban. Más adelante vemos que habían unos endemoniados que Jesús liberó de aquel mal. Pero es en este contexto donde ellos están subiendo a las barcas pensando que van a tener una noche tranquila. Y es importante resaltar que Jesús siempre estaba rodeado de grandes multitudes. Pero además estaban los apóstoles, dos grandes grupos. La multitud, curiosos, incluso enemigos del Evangelio, enemigos de Jesús, eran parte de la multitud. Personas que querían seguir a Jesús por curiosidad, para ver los milagros que hacía, para escuchar quizás sus enseñanzas, pero sin ningún tipo de implicación. Otros malévolos querían hacerle caer, querían tentarle. Eso era parte de la multitud. Como mariposas que se acercan a una lámpara, no porque estén interesadas en la luz, sino para revolotear alrededor de la luz. Quizás algunos pensando en una comida, en un almuerzo gratis. Pero también estaban los discípulos, aquellos que él había llamado, aquellos que siempre andaban con él, aquellos que estaban interesados en
lo que significaban las parábolas, aquellos que querían genuinamente aprender de Jesús y seguir sus pisadas. Ahora, todo un día están agotados y Jesús entonces entra a la barca. Es de noche. Ahora es un lago, aunque dice que es el mar, pero probablemente estamos hablando aquí de ese lago de Galilea. Hay que resaltar que posiblemente 7 de los apóstoles eran pescadores expertos. Ellos conocían perfectamente este lago. Estaba tranquilo, era de noche y Jesús entonces se acuesta en la popa del barco. Y quedó dormido, rendido, fatigado, evidenciando que Jesús es Dios y que se fatigó. Ahora a mí no me gustaría que pudiéramos ver el primer encabezado, la calma durante la tormenta. Los apóstoles habían planificado un viaje tranquilo, un viaje en un lago tranquilo. Pero el versículo 37 dice la palabra de Dios, pero, aquí hay una partícula de contraste, pero se levantó una gran tempestad de viento y echaba las olas en la barca de tal manera que la anegaba. La barca se estaba hundiendo, versículo 38, y él, Jesús, estaba en la popa durmiendo sobre un cabezal. Aquí vemos el contraste. Marco utiliza la palabra mega. Es una gran tempestad. Lucas dice que se desencadenó, vino de manera brusca hacia la embarcación. Y Mateo dice, la palabra que utiliza es seísmo, de donde viene la palabra sismo o sismología, vientos violentos. Debemos recordar que habían entre ellos marineros expertos. Es decir, hermanos, que estos vientos no eran cualquier viento, eran vientos que sobrepasaba la capacidad de aquellos marineros. Estaba literalmente hundiendo la barca. Estaba entrando más agua que la que ellos podían sacar. Gran tempestad, vientos embravecidos, la barca se está hundiendo, ellos no encuentran qué hacer, ellos comienzan a desesperarse y surge la pregunta, ¿dónde está Jesús? ¿Dónde está Jesús en medio de esta tormenta? Y esto es interesante. Yo leí y vi en los videos, en la prensa, al inicio de esta pandemia, 2 cruceros, uno estaba en Japón y otro estaba en China, se diagnosticaron casos de coronavirus en medio del crucero. Pero lo que me llamó la atención, que en uno de los cruceros había una pareja que estaba de luna de miel. Otra pareja estaba celebrando 15 años de matrimonio. Y por la cuarentena todo el mundo debió quedarse en los camarotes, sin la capacidad de poder atracar en ningún embarcadero, en ningún muelle, puesto que estaban en cuarentena por el COVID-19. Ahora yo meditaba, ¿qué sentirían aquellas personas que planificaron una luna de miel agradable, que planificaron fotos, que planificaron hacer turismo en los lugares donde el crucero se detuviese? Todo lo contrario, ellos estaban enjaulados en lo que se suponía debía ser un lugar placentero. Enjaulados y con el peligro, el temor de contagiarse y quizás perder la vida por esta nueva enfermedad. Y ahí entonces surge la pregunta, ¿qué hago yo aquí? ¿Quién me mandó a venir para acá? Y nosotros podemos pensar esto, esos apóstoles quizás les pasó por la mente, ¿qué busco yo aquí detrás de Jesús? Inmediatamente surge la pregunta, ¿dónde está Jesús? ¿Qué hicieron ellos? Versículos 38, fueron donde Jesús. Y dice la palabra, Jesús está rendido en la popa con un cabezal durmiendo, y ellos le despertaron y le dijeron, Maestro, ¿no tienes cuidado que perecemos? Es un despertar reclamoso, con un reclamo. ¿Nos vas a dejar morir? ¿Qué mal te hemos hecho para que nos ahogue en medio de esta tormenta? Como si Jesús hubiese sido el responsable de las circunstancias.
Cristo descansaba, ellos estaban en angustiante inquietud. Ahora, hermanos, nosotros debemos de entender, y no quisiera yo ser injusto con ellos, era una situación muy difícil, era una situación agobiante, pero yo meditaba que realmente nosotros, los seres humanos, estamos hechos del mismo material que ellos. La duda llega a nuestra vida. La pregunta, Jesús, ¿por qué a mí? Jesús, ¿dónde tú estás? Jesús, ¿me vas a olvidar? Jesús, ayúdame. Jesús, yo soy tu siervo, yo soy tu sierva. Y es ahí donde entonces empezamos a quejarnos. Cuando todo está bien, alabamos a Dios. Cuando la dificultad viene, nos quejamos. Ahora hay una pregunta, ¿qué ellos habían visto de Jesús? ¿Qué información tenían ellos de Jesús? Y el Evangelio nos dice, antes de este cuadro, ellos habían visto a Jesús sanando la suegra de Pedro. Ellos habían visto a Jesús liberando endemoniados. Ellos habían visto a Jesús sanando enfermedades. Ellos habían visto a Jesús expresándole su amor, levantando a un cuadripléjico, sanando a un hombre con la mano seca. Es decir, que ellos tenían conocimiento del poder de Jesús sobre la enfermedad, sobre los demonios, sobre lo que era todo tipo de circunstancias. Ahora, viene una circunstancia difícil y ellos olvidan lo que Jesús había hecho en el pasado. Qué parecidos somos nosotros. A veces criticamos al pueblo de Egipto, pero nos parecemos mucho a ellos, que mientras había provisión, alababan a Dios, pero a la más mínima circunstancia difícil, se quejan. Jesús está en calma, hay paz en medio de la tormenta. Jesús está en paz. ¿Qué hace Jesús? Jesús se para y aquí entonces le habla a la tormenta, versículo 39. Y levantándose, reprendió al viento y dijo, calla, enmudece. ¿Y qué ocurrió? Versículo 39, parte B. Y cesó el viento y se hizo grande bonanza. Aquel mar tempestuoso se convirtió en una pista de hielo, en una pista de patinaje. Ahora, pasamos a nuestro segundo encabezado. Calma después de la tormenta. Había calma en medio de la tormenta. Jesús estaba ahí, Jesús estaba en calma. Ahora hay calma después de la tormenta. Jesús se paró y le habló a la tempestad e inmediatamente todo se tranquilizó. A la voz de Jesús el viento obedece. A la voz de Jesús el mar se calla. A la voz de Jesús los endemoniados huyen. A la voz de Jesús el poder se manifiesta y ocurre lo impensable humanamente hablando. Todo obedece a la voz de Jesús. ¿Cuál es la razón? Jesús es Dios. Jesús es Dios. Y no sé tú, pero si has pensado, pero aquí lo que me llega a la mente y hace referencia al poder creativo de Dios en Génesis 1:6. El Cristo preencarnado, dice la palabra de Dios, en el principio creó Dios los cielos y la tierra, y la tierra estaba desordenada y vacía. Versículo 3, y dijo Dios, sea la luz, y fue la luz. Haya expansión en medio de las aguas, y esto ocurrió. Todo lo que Dios dijo ocurrió. Y aquí vemos a Dios encarnado hablando y todo está ocurriendo. Jesús es Dios. Ahora, Él hace una pregunta. ¿Por qué tienen miedo? ¿Cuál es la razón de su temor? ¿Por qué estáis amedrentados? ¿Por qué no tenéis fe? ¿Por qué todavía hay incredulidad en sus corazones? Versículo 40. ¿Por qué no pueden confiar, apartar la timidez, la cobardía y poner su mirada en mí? Es el reclamo que Jesús le está haciendo.
Ahora, Jesús está resaltando que ellos no tienen fe. Evidentemente no tenían fe para confiar en Jesús. Ahora, hermanos, la pregunta es, ¿por qué tienes miedo? ¿Por qué tú tienes miedo? ¿Qué te roba el gozo? ¿Qué te inquieta? ¿Qué preocupación te está impidiendo confiar en Dios? Mira cómo dice el salmista en el Salmo 42, versículos 5 al 11. ¿Por qué te abates, oh alma mía? ¿Por qué te turbas dentro de mí? Espera en Dios, porque aún he de alabarte, salvación mía y Dios mío. El salmista habla a su propia alma y le dice, alma mía, ¿por qué te angustia? Alma mía, ¿por qué entras en turbación? Alma mía, ¿por qué has permitido que el desasosiego te persiga, te arrope? Hay una alternativa, espera en Dios, confía en Dios. Dios tiene el control de todas las cosas. Dios pasiblemente, Él está obrando. Nada escapa a su control. Hebreos capítulo 13, versículos 5 al 6. Él dijo, no te desampararé ni te dejaré. De manera que podemos decir confiadamente, el Señor es mi ayudador. No temeré lo que pueda hacerme el hombre. El Señor es mi ayudador. Él ha prometido, hermano y hermana, no desamparar a su pueblo. Por lo tanto, tenemos confianza de que Él cumplirá su promesa. Ahora, quiero puntualizar algo. Es normal sentir miedo. Es normal tener temor por circunstancias que vienen a nuestra vida. Ahora, lo que nosotros debemos hacer en medio de las dificultades es ir a Jesús, es poner nuestra mirada en Jesús, es poner nuestra confianza en su palabra, que es la garantía de nuestra fe. Es donde está cimentada nuestra fe. Ahora, lo que hacen las pruebas es algo maravilloso. Las pruebas nos llevan a nosotros de una fe nominal a una fe verdadera. A veces nosotros tenemos una fe fundamentada en versos aislados, pero cuando viene la enfermedad, cuando viene la prueba, cuando viene la dificultad, cuando viene la tormenta, ahí se hace evidente en quién nosotros estamos confiando. No es lo mismo conocer de Jesús que conocer a Jesús. No es lo mismo escuchar hablar de Jesús que tener una relación personal con Jesús. No es lo mismo saber que Dios es bueno como lo saben todos los seres humanos, a haber degustado de la benignidad del Señor. Por eso el apóstol Pablo nos dice en Romanos capítulo 8, versículo 38 al 39, estoy seguro que ni la muerte, que ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada podrá separarme del amor de Dios que es en Cristo Jesús. Nada puede separarnos del amor de Dios. Por lo tanto, en medio de la tormenta, ellos podían tener paz porque Jesús estaba ahí. Después de la tormenta ellos tenían paz porque se dieron cuenta de algo que siempre estuvo ahí. Jesús tiene control de todas las cosas. Jesús gobierna todas las cosas. Él siempre estuvo ahí. Él siempre tuvo el control de todas las cosas. Simplemente que ellos no habían confiado en Jesús como aquel gobernador, aquel Señor que gobierna todas las cosas. Y es ahí donde da paso a nuestro tercer y último encabezado. Una tormenta después de la calma. Versículo 41. Entonces temieron con gran temor y se decían unos a otros, ¿quién es este? Aquí entonces pasa algo maravilloso. La situación está en calma. Ahora la tormenta está en sus corazones. Ahora ellos entran en un miedo, en un temor mayor que el temor que sentían a la tormenta.
porque ellos habían iniciado con una calma interna, luego una tormenta externa, ahora ellos inician con una tormenta interna, aunque todo está en calma. Wow. Estos discípulos están aterrorizados ante el hecho de saber que están delante de Dios, de ver sus limitaciones y saber que están en la misma presencia de Dios. Y quizás no estar del todo preparado por su incredulidad. Y surge la pregunta, ¿quién es este Jesús? ¿Quién es Jesús? ¿Recuerdan a Wesley al inicio de la predicación y la tormenta? Los discípulos tienen una tormenta ahora en sus corazones. Wesley fue confrontado con su fe. Ante aquella tormenta, su incredulidad quedó como la luz del sol, descubierta. Ahora son los apóstoles que están ante Jesús llenos de incredulidad. Y esto es interesante que nosotros reflexionemos, porque el problema no es el tamaño de la tormenta. El problema no es el tamaño de las circunstancias. El problema es cómo nosotros estamos viendo a nuestro Dios. ¿De qué tamaño es el Dios al cual tú crees conocer? ¿De qué tamaño es tu Dios? Hay una historia, hay un cuento muy famoso de una niña, y a mí siempre me llama la atención. Una niña que va por un bosque con una canasta de alimento, una capa roja, sola a visitar a su abuela en un lugar peligroso. Y entabla una conversación con un desconocido, con garras y dientes afilados. Y me llama la atención porque, ustedes saben, estoy hablando del cuento de la Caperucita Roja, me llama la atención porque en mi juicio esta niña no está bien de la mente. ¿Qué hace una niña sola con una capa roja que llama la atención a la distancia? Con comida que llama la atención de los animales, hablando con un personaje que ella no conoce, que está acostado en la cama de su abuela, que no está en su casa. Está hablando con un lobo y eventualmente el lobo se la come. La pregunta es, ¿por qué ella no le tuvo temor al lobo? A veces, hermanos, la palabra de Dios nos habla a nosotros del temor. Y nosotros le tenemos temor a tantas cosas. Quizás a perder un empleo, a una enfermedad, a unas circunstancias difíciles. Ahora hay un temor que es mayor. En Mateo capítulo 10, versículo 28, escucha lo que Jesús dice. No temáis a los que matan el cuerpo, mas el alma no pueden matar. Temed más bien a aquel que puede destruir el alma y el cuerpo en el infierno. ¿Quién es aquel al cual debe tenerse temor? Jesús está diciendo, tengan temor a Dios. No solamente no le tengan temor a aquel que te puede matar, simplemente puede destruir tu alma, tu cuerpo, pero tu alma no. Tengan temor a aquel que puede tomar tu alma y tu cuerpo y echarlo en la condenación eterna. Ahora, tener temor a Dios no es simplemente que nosotros podamos ver como, sí, Dios está ahí, yo le respeto. Tener temor a Dios es vivir para su gloria, es confiar en su palabra, es responder a su llamado, es obedecerle. Por ejemplo, si tú me estás viendo, si tú estás en este lugar y no eres creyente, tener temor a Dios implica para ti que confieses tu pecado, que reconozca que eres un pecador, que vengas en fe y arrepentimiento, clamando a Dios por misericordia y clamando a Dios para apartarte del pecado. Pero si tú eres creyente y estás jugando con el pecado, tener temor a Dios implica ver el pecado como Dios lo ve, con la seriedad, con las implicaciones, valga la redundancia, que Dios dice, con las consecuencias que tiene el pecado, y tomando en cuenta que ese pecado te puede llevar a la condenación eterna. ¿Ustedes se acuerdan de la parábola de los talentos?
Cuando aquel amo que representa a Dios ha repartido los talentos y viene y pide cuenta. Que comenzando desde atrás hacia adelante del que se le había dado más, él vino y le dice, mira, me diste estos talentos, lo he duplicado. Y Jesús le dice, bien, buen siervo, fiel. Hasta que llega a aquel que le habían dado uno. Y este dice, yo reconozco que tú eres un amo que eres duro, que tú cosechas donde no sembraste. Y como tuve temor a ti, como sabías que tú ibas a venir y me ibas a pedir cuentas, lo que yo hice fue que lo enterré. Y aquí está de nuevo lo que me diste. ¿Qué dice aquel amo? Siervo malo y negligente. A pesar de saber que yo te iba a pedir cuentas, a pesar de saber que un día te ibas a tener que parar delante de mí, no actuaste en consonancia, no actuaste de acuerdo a ese conocimiento. Por lo tanto, serás echado fuera donde hay llanto y crujir de dientes. Él no actuó como dijo que debió haber actuado. Ahora nosotros podemos tener esperanza al depositar nuestra confianza en Jesús. Isaías capítulo 53, versículo 5, dice, mas él herido fue por nuestras rebeliones. Nuestra rebelión, nuestro pecado fue cargado sobre Jesús. Mi rebelión, Él la pagó en la cruz del Calvario. Pero no solamente ahí, mis pecados fue la causa de que Él fuera molido, machacado, triturado por mis pecados. El castigo que yo merecía, Él lo pagó en la cruz del Calvario. ¿Para qué? Para que yo ahora pueda vivir en paz. El castigo de nuestra paz fue sobre Él y por sus llagas yo soy curado. Curado no solamente de las enfermedades físicas, del pecado que agobia a la humanidad, pero también de las enfermedades físicas. Y no estamos diciendo que todos los creyentes en esta tierra serán sanados, pero sí tenemos esperanza en aquel glorioso día donde no habrá más llanto, más dolor, más enfermedad y estaremos eternamente con Él. Ahora, solamente el temor a Dios puede sacar cualquier otro tipo de temor. Solamente confiando en Jesús, el temor al hombre, el temor a la enfermedad, el temor a la circunstancia, el temor al futuro, el temor a la muerte, cualquier tipo de temor se desvanece cuando tú y yo estamos confiando en el Señor. Ahora, dijimos al principio que habían dos grandes grupos. La multitud conocía a Jesús como el proveedor del alimento, como un Jesús tipo Santa Claus que da regalos, que es bueno, que da comida, que da enseñanza. Ese es el Jesús de los milagros, el Jesús de la multitud, el Jesús del mundo. Tiembla la tierra y ahí están orando, clamando a Jesús. ¿Quieres ver un hombre fiel? ¿Quieres ver un hombre devoto a Dios? Aquel que le ha sido diagnosticado una enfermedad terminal. Generalmente oración, cadena de oración, pidiendo por salud. Ahora hay otro grupo, los discípulos, que esos están pasando tiempo con Jesús. No solamente conocen a Jesús y siguen a Jesús por los milagros, por la dádiva. Ellos están ahí aún en medio de la tormenta. Ellos están ahí en medio de las circunstancias difíciles. Ellos están ahí en medio de lo que venga, porque ellos saben que fuera de Jesús no hay esperanza, porque ellos saben que Jesús puede librarle de cualquier circunstancia, porque ellos confían en la mano poderosa de Dios. Por eso cuando Pedro le dice, Jesús, la multitud se está yendo por la dureza de tu mensaje. Y Jesús le dice, Pedro, ¿quieres seguirle? Pedro exclama y dice, ¿a dónde iré, Jesús, si solamente tú tienes palabra de vida eterna? Amado hermano, tenemos confianza, tenemos esperanza en Jesús. Que ese sea nuestro clamor. Jesús, yo quiero permanecer en ti. Yo quiero estar en ti en medio de las dificultades. Señor, ayúdame a clamar cada día de que tú eres la fuente de mi confianza.
que sea lo que pase, yo estaré tranquilo. ¿Por qué? Porque mi temor está en ti. Tengo temor delante de ti y este temor reverente ante ti me ayuda a confiar. Oremos. Señor, gracias por tu palabra. Llévanos, oh Señor, a ese temor delante de ti. Ayúdanos a confiar cada día en medio de las dificultades que vienen a nuestras vidas. Guárdanos, oh Señor, en medio de esta temporada de oscuridad que pasa el mundo, en medio de las tormentas difíciles que vienen a nuestra vida, que podamos confiadamente permanecer en ti, que confiadamente, oh Señor, esperemos tu venida. Ayúdanos, oh Señor, porque te lo pedimos por los méritos de Jesús. Amén.